Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, ya que siendo fin de año, pues bueno, todos nos preguntamos y la mayor se pregunta sobre los aguinaldos, quiénes pueden recibirlo, quiénes no, si tengo dudas sobre cuánto me toca, qué es lo que debo hacer, etcétera. Pues esto lo vamos a ver el día de hoy aquí en su canal. Y bueno, vamos a empezar diciendo que el aguinaldo anteriormente era solamente una gratificación que el patrón entregaba a los trabajadores por motivos de lo que son las fiestas navideñas. Ante este beneficio se logra establecer la legislación laboral en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, haciendo del aguinaldo una prestación de ley. El artículo 87 señala que todos los trabajadores tienen derecho a recibir de manera anual el aguinaldo, el cual debe de pagarse antes del día 20 de diciembre. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente que se encuentren laborando o no en la empresa o en alguna otra institución, se les deberá de otorgar el pago parcial o más bien un pago proporcional conforme al tiempo que estuvieron laborando dentro de la empresa. Ahora bien, ¿quiénes tienen derecho a poder recibir esta prestación? La Ley Federal del Trabajo establece que tienen derecho a recibir el aguinaldo todos los trabajadores, ya sean trabajadores de base, trabajadores de confianza, trabajadores de planta, trabajadores sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, trabajadores eventuales. También tienen derecho lo que son los comisionistas, los agentes de comercio, los agentes de seguro, y pues todos aquellos que se rijan conforme a la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores que hayan laborado por menos tiempo, menos de un año, como bien lo acabamos de decir, estos tienen derecho a que se les pague esta prestación por el tiempo trabajado. Es un proporcional el que se les tiene que dar. Independientemente, como ya se mencionó, que ya no trabajen en la empresa o si se encuentran trabajando en otra institución o en otra instancia, tienen derecho a recibir el proporcional de la empresa en la que estuvieron trabajando anteriormente. Todos los trabajadores eventuales, es decir, que son tienen un contrato por algún tiempo, también tienen derecho a una parte proporcional del aguinaldo. Esto debido a que la Ley Federal del Trabajo, en este caso, no hace distinción o más bien no señala ninguna excepción en la que los trabajadores eventuales queden excluidos del pago del aguinaldo. Así que pónganse truchas. Si ustedes son trabajadores eventuales, sí tienen derecho a lo que es el pago de un aguinaldo. Lo que son los trabajadores contratados por honorarios no tienen derecho al aguinaldo, a menos que exista una relación de laboral mediante la prestación de servicios permanentes dentro de la empresa. Es decir, que debes de tener una oficina, un lugar establecido dentro de la empresa y debes de cumplir con un horario de jornada de lo que son 8 horas. Y siempre y cuando recibas instrucciones de un superior, aunque tú estés por honorarios, pero si estás dentro de la empresa, tienes ahí una oficina que la empresa te está estableciendo y recibes órdenes de un patrón y cumples con una, se puede llamar jornada laboral, tienes derecho a un aguinaldo. Pero si no, pues no, ¿verdad? Lo que son los contadores, lo que son abogados, administradores independientes, no tienen derecho a un aguinaldo. Otra de las preguntas que nos hemos hecho es si el personal de confianza tiene derecho a recibir lo que es el aguinaldo. Y bueno, sí, todas aquellas personas que presten un servicio personal subordinado
para una persona física o para una persona moral, tienen derecho a recibir esta prestación. Esta prestación se debe de pagar, como ya lo mencionamos al principio del video, antes del día 20 de diciembre. En el caso de lo que son las madres trabajadoras, no se les puede descontar parte de su aguinaldo por haber estado de incapacidad maternal. Los periodos pre y postnatales, antes y después del nacimiento de la criatura o del bebé, deben de contar como días trabajados para el cálculo del aguinaldo. Es decir, no te pueden quitar, no te pueden descontar esas incapacidades de tu aguinaldo. Tu aguinaldo te lo tienen que entregar de manera íntegra. En caso de que todo esto la empresa esté incumpliendo en este tipo de situaciones, pues bueno, puedes recurrir o acudir a las instancias correspondientes que se encarguen de este tipo de problemas, como lo es la estancia de conciliación y arbitraje. Todos aquellos trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo tienen el derecho de recibir su aguinaldo de manera íntegra, siempre y cuando estén asegurados y se considere como trabajadores en activo durante el periodo que dure la incapacidad temporal, y por lo tanto tienen derecho a recibir completo todo su aguinaldo. También lo que son los trabajadores que solicitan permisos de paternidad, sí, también ellos tienen derecho a recibir el aguinaldo completo, ya que se considera como tiempo efectivamente laborado por la Ley Federal del Trabajo, y por lo tanto sí te tienen que entregar tu aguinaldo completo si pediste un permiso de paternidad. Los trabajadores que renuncian de manera voluntaria antes del 20 de diciembre tienen derecho a que se les cubra lo que es la parte proporcional del aguinaldo por el tiempo que estuvieron laborando dentro de la empresa. Si un trabajador fallece, ojo aquí, si un trabajador fallece, el beneficiario puede solicitar el pago del aguinaldo siempre y cuando exista un pliego testamentario en la empresa o en el establecimiento en el cual estén designados los beneficiarios. Si no se cuenta con ese documento, se deberá de realizar un juicio de designación de beneficiarios ante la Justicia Federal o local de conciliación y arbitraje, y de esta forma se le cubra el pago del aguinaldo a la persona beneficiaria. Los días de aguinaldo que se deben de pagar, el mínimo son 15 días. Ya dependerá de cada empresa, porque también hay empresas que cuentan con prestaciones mayores a las de la ley. Entonces habrá empresas que paguen 30 días, habrá empresas que paguen 2 meses de salario, muy rara la empresa que lo hace, pero los días mínimos son 15, no puede bajar de esa cantidad de días. ¿Puedes renunciar al pago de aguinaldo? No se puede renunciar al pago de aguinaldo, ya que este es un derecho irrenunciable de los trabajadores y las trabajadoras. El patrón en ningún caso puede argumentar dificultades económicas de la empresa o falta de utilidades para el pago o reducir el importe. Es decir, el patrón no tiene justificación alguna para no entregarte los 15 días de aguinaldo. No, nada de que no hay utilidades o ¿sabes qué? Ahorita no tengo para pagarte, no. Puedes recurrir a conciliación y arbitraje en cualquier momento si es que estás teniendo este tipo de problemas con tu patrón. Ahora bien, en el caso de los trabajadores que tengan un salario fijo, el cálculo debe hacerse por día laborado. Si el monto del salario es variable,
se debe de tomar como base de ingreso promedio diario obtenido en los últimos 30 días de trabajo. Es decir, si a ti en junio estabas ganando cierta cantidad, pero al momento de que te calculan el aguinaldo, aumentaron el salario, es tu derecho recibir el aguinaldo en base al nuevo salario que te proporcionaron. No te pueden dar el aguinaldo en base al salario anterior. Entonces, si a partir de noviembre o diciembre te aumentaron el salario, tu aguinaldo debe de ser calculado en base a ese nuevo salario. Ahora bien, para todos los trabajadores que son contratados como agentes, como vendedores, ya sea de comercio, de seguro, para los que reparten propaganda y publicidad o cualquier otro semejante, siempre y cuando que estén contratados bajo la Ley Federal del Trabajo, el salario diario para el pago del aguinaldo se calculará tomando en cuenta el promedio de los ingresos percibidos dentro del último año de trabajo o el tiempo de trabajo en caso de que no haya cumplido todo el año. ¿Se puede descontar parte del aguinaldo? No se puede descontar, salvo que se trate de anticipos a dicha cuenta o por motivo de pensiones alimenticias. Es decir, para que a ti te descuenten de lo que es el aguinaldo, debe de haber un papel judicial, un papel jurídico, ya sea por pensión alimenticia o por algún otro motivo que establezca la ley o que esté establecida en la ley, y la misma ley haga que te descuenten de tu aguinaldo, mientras no te pueden descontar absolutamente nada. Otra pregunta que la mayoría se hace y que a mí como contador siempre me han hecho es que si el aguinaldo genera impuestos. Sí, el aguinaldo lamentablemente, y déjame te lo digo, sí genera impuestos. Salvo en los casos en que la gratificación o el aguinaldo sea inferior al monto equivalente a 30 días de salario mínimo. Es decir, tú vas a agarrar tu salario, el salario diario mínimo, o vas a agarrar el salario mínimo que esté dependiendo de tu región, porque en el área fronteriza es más elevado el salario que en el interior de la República. Entonces, tú vas a agarrar el salario mínimo y lo vas a multiplicar por 30. Después, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a agarrar tu salario o el monto de tu salario, diario, y lo vas a multiplicar por 15. Si tu salario diario multiplicado por 15 da menos de lo multiplicado por los 30 días del salario mínimo, tu aguinaldo no genera un impuesto. Es decir, no te tienen por qué descontar el IVA. Además, esto también está estipulado en la ley del ISR, si no mal recuerdo, en el artículo 93, fracción, creo que es la 14 y la fracción 15, donde dice lo mismo. Si tu salario es o la gratificación es inferior al monto equivalente a 30 días del salario mínimo, no genera impuesto. Así que mucho ojo, puedes hacer tu propio cálculo, ya que el aguinaldo se calcula en base a 15 días de salario, y ahí es donde te vas a dar cuenta si tu salario genera o no genera el pago del ISR o el descuento del ISR. Ahora, ¿pueden pagarte el aguinaldo con especie? No se puede pagar el aguinaldo con especie. Tanto el aguinaldo como el salario deben de pagarse en efectivo, con la moneda nacional que esté en curso legal. No está permitido hacerlo en mercancías, en especie, en vales, en fichas, en pagarés o en cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. No se puede.
previo, con previo consentimiento del trabajador, y aquí ojo, porque muchas veces las empresas se les hace fácil o no preguntan, y más bien con todo esto de las actualizaciones y que ya casi nadie maneja el dinero, por lo regular siempre te depositan el aguinaldo a tu tarjeta. Pero aquí es con el consentimiento, con el previo consentimiento del trabajador. Si tú necesitas tu aguinaldo en efectivo, debes hablar con tu empresa, con el encargado de recursos humanos o con el encargado de nóminas para establecer que tu aguinaldo lo necesitas en efectivo. ¿Por qué? Muchas veces cuando le depositan a uno en una tarjeta, esas tarjetas cobran comisiones. Pero en este caso, déjame te digo que los gastos o costos que originen esos medios de alternativos deben de ser pagados o deben de ser cubiertos por el patrón. Si a ti te van a depositar tu aguinaldo vía tarjeta de nómina, o pon tú que no tienes una tarjeta de nómina, te van a depositar tu aguinaldo en alguna otra tarjeta, y esa tarjeta te genera algún recargo, alguna comisión por el depósito de efectivo, el patrón debe de cubrir ese depósito, porque tu aguinaldo debe de ser íntegro. Entonces el patrón debe de correr con todos esos gastos. ¿Cuál es el plazo que tiene un trabajador para poder reclamar el pago del aguinaldo? Un año a partir del 20 de diciembre de cada año. Es decir, si tú este 20 de diciembre del 2022 no cobraste tu aguinaldo en la empresa en la que estabas trabajando o en la empresa en la que estás laborando, no reclamaste tu aguinaldo, tienes hasta antes del 20 de diciembre del 2023 para poder reclamar ese aguinaldo de forma completa. ¿Qué sanciones se aplican a los patrones que no paguen el aguinaldo? Bueno, los patrones que no pagan el aguinaldo o que no cumplan con el pago del mismo, o que lo otorguen de forma incompleta o que te lo entreguen de forma tardía, pueden hacerse acreedores a una multa que va desde los 18,260 hasta los 365,200 pesos. Es una multa demasiado elevada. Esto es pues conforme al valor de la UMA y la actualización de la UMA determinada por el INEGI. Ahora, ¿quiénes pueden denunciar estas violaciones que hace el patrón? El patrón de que no paga el aguinaldo en tiempo y forma. Los trabajadores, los sindicatos, las federaciones y las confederaciones son quienes pueden denunciar al trabajador ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿A qué autoridad puedes acudir en caso de que tengas alguno de todos estos problemas? Dependiendo de la actividad que desarrolle la empresa y de acuerdo a la competencia determinada por la Ley Federal del Trabajo, puedes acudir a lo que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, misma que interpondrá lo que es una demanda. Y también puedes ir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, o en su caso a la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo. ¿Cómo puedes recibir asesoría de lo que es el aguinaldo? Lo que es la Profedet pone a disposición del público los servicios de orientación gratuita. Puedes buscarlo a través de la página del gobierno del estado. Ahí vienen los números de las oficinas de la Profedet. En dado caso de que tengas alguna duda o de que quieras recibir asesoría, ahí te puedes comunicar. Profedet en la página de gobierno del estado, para que te puedan orientar de manera adecuada con respecto a todos estos detalles y problemas que puedes llegar a tener. En el caso de los trabajadores del estado, el aguinaldo aplica para todos ellos, para lo que es el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Gobierno del Distrito Federal.
Ahora, ¿cuánto se debe de pagar a los trabajadores del servicio del Estado por concepto de aguinaldo? Bueno, pues la cantidad mínima es de 40 días de salario sin deducción alguna para aquellos trabajadores que hayan cumplido un año de servicios prestados. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos decir sobre lo que es el aguinaldo? Bueno, como ya lo mencionamos antes, pues lo que es el aguinaldo o el pago del aguinaldo está establecido en el artículo 93 de la ley del ISR. En el artículo 14, 15, ahí nos menciona pues que no, que el aguinaldo no es, no paga impuesto, como ya se mencionó, pues a menos de que sea 30 días, más bien a menos de que, salvo que la cantidad sea inferior a 30 días del salario mínimo. Por mi parte sería todo. Espero que te haya gustado este video, que te sea de mucha utilidad en el caso de que te encuentres en algún problema con tu patrón porque no te entrega los aguinaldos o te los quiere entregar incompletos. Pues bueno, ya dijimos las instancias a las que puedes recurrir para que te puedan auxiliar y orientar en este tema. Fue un gusto haber estado con ustedes. Por favor, déjame tus dudas. Si tienes alguna otra duda, déjamela en la cajita de los comentarios y trataremos de responderlo lo más rápido posible. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y seguiremos subiendo videos más seguido, más a menudo. Por lo menos trataremos de subir un video a la semana con información valiosa que les pueda ayudar. Si quieres que hablemos de algún tema en especial, por favor, de igual manera, déjalo en la caja de los comentarios y muy pronto haremos un video de lo que nos estés pidiendo con tal de ayudar a los trabajadores y de poderlos orientar para que el patrón no les quiera ver la cara. Denos un like, compartan este video para todas aquellas personas que tú creas que le puede servir. Suscríbanse y denos manita arriba.